El punto que vamos a tejer ahora queda hermoso sobre lanas lisas, lanas tipo con puntitos, así, multicolor, lanas jaspeadas de varios colores. Bueno, este punto es universal, se teje súper fácil y rápido. Voy a tejer la muestra, vamos a hacerlo con esta lana. Hay una particularidad que yo elegiría, por ejemplo, para tejer con este grosor, aguja número 4, pero recomiendo tejer con un número más de lo que hacen habitualmente, ¿no? Por eso voy a tejer con agujas número 5, un número más grande de lo que recomienda el fabricante o de lo que nosotros creemos que va para este tipo de lana. Mientras voy montando los puntos, les cuento que lo interesante de este dibujo es que no lleva ni lazadas ni puntos al revés. Se teje todo con puntos al derecho. Tomamos algunos puntos de una manera especial que ahora les voy a mostrar cómo. Así que montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2 más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde. Voy a tejer 5 motivos. Voy a montar 13 puntos. Hay 2 vueltas de inicio. Vuelta número 1 de inicio tejemos, o sea, estas vueltas tejemos una sola vez cuando iniciamos este punto. Punto de borde paso sin tejer. Tejemos toda la vuelta con los puntos al derecho. Punto súper fácil que podemos tejer cualquier prenda. Un suéter, un cardigan, un pullover, un jersey, calcetines. Último punto de borde tejemos al revés. Y en la vuelta número 2 también es la vuelta de inicio. Primer punto de borde paso sin tejer. Y voy a tejer con todos los puntos al derecho. Es un punto fácil de memorizar. Se aprende muy rápido. Se repiten 4 vueltas nada más. Punto de borde al revés. Ahí tejimos 2 vueltas de inicio que se tejen una sola vez al inicio del motivo. Vuelta número 1, punto de borde paso sin tejer. Tejemos punto derecho, y con la aguja derecha voy a tomar, miren, esta hebra que está abajo, así. Y repito, derecho, otro derecho, y voy a tomar aquí la aguja derecha por detrás y voy a subir esta hebra. Derecho, otro derecho, voy a subir la hebra que está abajo, la aguja derecha, miren, sostenemos este punto para que no salga de la aguja y voy a pasar este punto así. Derecho, derecho, y voy a subir la hebra. Derecho, derecho, esta, ¿ven? Esta que está abajo, esta hebra la subimos. Ahí tejimos 5 motivos. Punto al derecho, este es el punto de equilibrio. Punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 2, primer punto de borde pasamos sin tejer. Y este punto que está solito lo tejemos al derecho. Y este punto doble tejemos también al derecho, 2 puntos juntos. Y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Punto derecho,
este punto doble, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. O sea, toda la vuelta se teje con los puntos al derecho. Esta es la segunda vuelta. Último punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 3, primer punto de borde, pasamos sin tejer, tejemos primer motivo. Punto derecho. Y voy a subir esta hebra. Repito, no, perdón, un punto al derecho. Ahí tejimos un motivo. Ahora sí, repetimos, punto al derecho y voy a subir la hebra. Punto derecho, derecho, subimos la hebra, derecho. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Derecho, derecho, subimos la hebra, punto derecho. Último punto de equilibrio, derecho, subimos la hebra, punto revés. Fíjense que puede parecer que vuelta número 1 y 2 son idénticas, pero no. En la vuelta número 1, primero tejemos punto al derecho, después derecho, subo la hebra. En la vuelta número 3, punto derecho y subo la hebra, punto derecho. En la vuelta número 4, primer punto de borde, pasamos sin tejer y aquí voy a tejer, fíjense, este punto doble, lo tejemos como 2 puntos juntos al derecho y aquí punto derecho. Repito, 2 puntos juntos al derecho, punto derecho. 2 puntos juntos al derecho, derecho. Quiere decir que voy a tejer toda la vuelta número 4 con los puntos al derecho. Bueno, y estas 4 vueltas se repiten a lo largo de todo el tejido. Punto de borde al revés. Como seguimos la vuelta número 5, tejemos igual que la vuelta número 1. Fíjense, punto de borde, paso sin tejer y aquí voy a tejer punto derecho y paso la hebra. Derecho, punto derecho y pasamos sobre la aguja la hebra. Así se tejen este bonito motivo. Y cómo se queda al final, ahora les enseño. Tengo aquí una muestra tejida. Miren qué bonita está quedando. Miren, vamos a correr esto un poquito. Esta la tejí con esta lana matizada. Miren qué bonito queda. Me parece que para lanas matizadas no todos los puntos van bien. Este sí me gusta cómo está quedando. Se teje muy fácil para tejer cualquier prenda, como ya hablamos. Este sería el lado del derecho y el lado del revés. Se ve bonito de los dos lados, miren. Esponjoso, aireado. No elijan aguja muy pequeña para que los puntos tengan espacio.